13º domingo del tiempo ordinario, ciclo C, 26 de junio del 2022, Lucas capítulo 9, versículos 51 al 62. En el primer punto meditamos: cuando estaba por cumplirse el tiempo de su elevación al cielo, Jesús se encaminó decididamente hacia Jerusalén y envió mensajeros delante de él. Ellos partieron y entraron en un pueblo de Samaria para prepararle alojamiento, pero no lo recibieron porque se dirigía a Jerusalén. Cuando sus discípulos Santiago y Juan vieron esto, le dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos caer fuego del cielo para consumirlos? Pero él se dio vuelta y los reprendió. El pasaje evangélico de hoy se abre con una anotación importante para comprender todo el Evangelio de Lucas. Mientras llegaban a su fin los días en que Jesús sería quitado del mundo, Jesús se encaminó con decisión hacia Jerusalén. Lucas ha ordenado gran parte de los dichos y hechos de Jesús, de los que tenía conocimiento a lo largo de este viaje que lo llevará de Galilea a Jerusalén. No es un simple cambio geográfico, sino mucho más. Es la ascensión de Jesús hacia su Pascua, es el cumplimiento de su éxodo ya anunciado en el episodio de la Transfiguración. Es importante tener presente este detalle cuando leemos los pasajes evangélicos de los próximos domingos. Contienen palabras pronunciadas por alguien que va al encuentro de la muerte y lo sabe. Al comienzo del pasaje evangélico se relata un episodio desagradable vinculado a ese viaje de Jesús, la negativa de los samaritanos a acogerlo precisamente porque se dirigía a Jerusalén. El Evangelio no privilegia ninguna categoría, ni siquiera la de los no privilegiados. Los samaritanos, que en otras ocasiones se proponen como ejemplo frente a los judíos, el buen samaritano, aquí también aparecen sujetos a prejuicios y en el error. Pero el mayor peso del pasaje está ciertamente en la segunda parte, en esa serie de 3 llamadas de Jesús, que se abren cada una con el verbo seguir en una posición muy destacada. Te seguiré. Sígueme, te seguiré. La última de estas llamadas es confirmada por la llamada de Eliseo a Elías. De la comparación se puede ver la afinidad que existe entre la acción de Jesús y la de los profetas, pero también su superioridad sobre los profetas. Cuando ya no es un hombre el que llama, sino Dios mismo, no se puede detener y mirar atrás, ni siquiera para curar a los de la casa o enterrar al Padre. La llamada de Jesús tiene más autoridad y es más urgente que la de Elías, precisamente porque él es más que Elías. Jesús no solo pide cosas inauditas, sino que lo que es más importante, obtiene lo que pide. Dice a Pedro, Santiago y Juan: vengan detrás de mí, y ellos, dejando sus redes y a su Padre, lo siguen. Dice a Francisco de Asís: ve, vende lo que tienes, luego ven y sígueme. Y Francisco, dejando a su padre Pietro di Bernardone, comienza a seguir a Jesús en la pobreza. Incluso hoy, en un mundo que parece haber hecho doblemente absurda su petición, Jesús sigue diciendo su ven y sígueme. Y hay jóvenes de ambos sexos que ante esa invitación dejan su familia, la carrera y los sueños juveniles y lo siguen para ser discípulos de tiempo y de corazón completo. Señor Jesús, que vas decidido a Jerusalén a dar tu vida por nosotros y que no fuiste acogido en Samaria, enséñanos a no reaccionar con violencia ante el rechazo, sino con tu mansedumbre y compasión. En el segundo punto meditamos: y se fueron a otro pueblo. Mientras iban encaminando, alguien le dijo a Jesús: te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió: los zorros tienen sus cuevas y las aves del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Queriendo captar el tema central de la palabra de Dios de este domingo, parece que no hay dudas: es la vocación, la llamada. Cuando hablamos de vocación entre nosotros, inmediatamente hay un malentendido que disipar. Durante mucho tiempo esta palabra se ha utilizado para indicar una vocación particular, la del estado religioso y sacerdotal, de modo que la mayoría de los cristianos ya no la perciben hoy como un problema que les afecta directamente, sino en todo caso solo indirectamente por la ayuda que deben prestar para fomentar las vocaciones, mantener el seminario, etc.
El Concilio Vaticano II combatió por completo este prejuicio. Hay una vocación fundamental que es de todos y para todos, incluso para los creyentes no cristianos. Toda otra vocación particular brota de esta y se injerta en esta. Es necesario redescubrir qué significa que en el Nuevo Testamento todos los creyentes en Cristo sean designados con el nombre de llamados, vocati, y que todo el cuerpo de los creyentes haya recibido el nombre de eclesia, es decir, convocación. Tenemos una guía inigualable sobre esto. Pablo en la epístola a los Efesios, en 2 cuadros posteriores, describe primero la vocación, luego las vocaciones, es decir, primero la llamada común a todos, un cuerpo, un espíritu como una sola esperanza a la que han sido llamados, el de su vocación. Luego la llamada propia de cada uno. A unos los ha constituido apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas. A la luz de la experiencia realizada por la Iglesia en 2000 años de vida, estas vocaciones particulares han sido agrupadas en 3 géneros o formas principales, cada una de las cuales admite dentro de sí una gran variedad de especificaciones y carismas. Ellos son la vocación laical o seglar, la vocación al sacerdocio, la vocación al estado religioso. Debemos reiterar con fuerza que lo que nos une en la Iglesia en una sola vocación es infinitamente más importante que lo que nos distingue, que ser discípulo de Cristo y estar en la Iglesia antecede a ser laicos o sacerdotes, pertenecientes a tal o cual orden religiosa, a tal o cual congregación, a tal o cual grupo eclesial. Afortunadamente en la Iglesia se está produciendo un gran fenómeno de reagregación que, sin embargo, no es político sino religioso. Es el redescubrimiento de ser todos hermanos en Cristo, llamados a la misma esperanza. Muchas formas externas se están ajustando o tienen que ajustarse a esto. Ya no es posible que casados y célibes, clérigos y laicos, monjas y religiosas vivan en la Iglesia en compartimentos estancos, formando castas casi separadas y que se eviten como si fueran un peligro para los demás. Para formar un coro, las diferentes voces deben cantar juntas y no en vano se dice repetidamente a los primeros cristianos que estaban todos juntos en el mismo lugar. Esto no significa descuidar la importancia y la belleza de las vocaciones particulares, especialmente las que implican una consagración total a Dios. Por el contrario, una iglesia renovada y, por así decirlo, reactivada en todos sus miembros, requerirá aún más que antes que haya formas de vida enteramente consagradas al reino, en la contemplación, en el ministerio sacerdotal, en el del anuncio de la palabra, del testimonio y de las obras de caridad. Solo que estas vocaciones especiales serán más claramente alimentadas y apoyadas por la vocación que pertenece a toda la Iglesia. De hecho, no solo se seguirán estas vocaciones especiales, sino que se hará menos difícil seguirlas. ¿Cuántos cristianos hoy, ante el surgimiento de tal vocación en su familia, reaccionan de manera extraña, incomprensible y ofensiva para Dios, es decir, considerándose golpeados por una especie de desgracia, como para avergonzarse incluso entre sus vecinos, especialmente cuando se trata de una hija que quiere irse a la vida de clausura? Los padres que habían aprendido a considerar su propia vida como una vocación ciertamente no reaccionarían así, pero como ya sucede en algunos casos, estarían felices y agradecidos como un gran regalo. Cesaría una de las principales causas de las crisis de vocaciones. Espíritu Santo, fuente de luz y de amor, danos la gracia de responder al llamado de Jesús a seguirlo, aceptando la pobreza de medios como el suyo y nuestro estilo de vida, para que podamos experimentar la acción de la providencia del Padre. En el tercer punto meditamos. Y otro dijo a otro, sígueme. Él respondió, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Pero Jesús le respondió, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo, te seguiré, Señor, pero permíteme antes despedirme de los míos. Jesús le dijo, el que ha puesto la mano en el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Tratemos, pues, de esbozar hoy en qué consiste esta vocación fundamental común a todos nosotros. Digamos ante todo que la vocación, antes de ser una cosa, es un estado de ánimo para concebir la propia existencia. Vivir la vida cristiana como vocación significa vivirla como respuesta a una llamada, precisamente a la llamada que Dios nos hizo
alcanzar en Cristo Jesús y que nos lleva momento a momento a través de la voz de nuestra conciencia. Significa vivirla en la obediencia, en la prontitud, en la vigilancia, pero también en la libertad, porque la fe, nos decía Pablo, es siempre llamada a la libertad, verdadera libertad que es fruto del Espíritu y que hace a los hombres capaces de amar a otros y regocijarse. Significa vivir la intención constante y fecunda, pero cada uno tiene la tarea de descubrir esta dimensión más existencial de su vocación. Ahora es imperativo que descubramos también los contenidos de nuestra vocación, es decir, a lo que en la práctica estamos llamados. Aquí el pasaje evangélico, con este imperativo pronunciado por Jesús, sígueme, nos pone delante el contenido básico de la vocación. Nuestra llamada esencial es seguir a Cristo. Estamos llamados a estar con Él, a compartir todo de Él, las pruebas, pero también el amor y la compasión del Padre. Estamos llamados a estar en Cristo Jesús, es decir, a existir para Él y en Él. Esta llamada a seguir a Jesús después de Pentecostés se concreta en la llamada a entrar en la Iglesia, que es su cuerpo, estar de convocatoria. Todos los hombres están llamados a formar el pueblo de Dios. Estar en la Iglesia no es, pues, un azar debido a tantas circunstancias fortuitas, es fruto de una llamada de Dios que encontró su consagración en el bautismo. En la Iglesia estamos llamados a no ser pasivos, sino para realizar en ella nuestra vocación personal y comunitaria. Cada uno de nosotros, por el simple hecho de estar en el mundo, está llamado a darse cuenta de su ser hombre o mujer. Hay deseos, proyectos, expectativas inscritos en nosotros. La comunidad cristiana debe ser el lugar ideal donde estas potencialidades se desarrollen al máximo para llegar a ser en Cristo, como decía San Pablo, hombres integrales y maduros. Este proceso de maduración personal se abre a través de la caridad, a favorecer la de los demás y así construir la comunidad en sus diversos ámbitos, la familia, la sociedad, la Iglesia. En esencia, lo que estamos llamados es a la santidad. Los cristianos son santos por vocación. Es Jesús quien nos llama. Su invitación no debe ser abandonada. Es terrible pensar que nos puede llamar y luego seguir sin nosotros, porque no tuvimos el valor de responderle. Aquí estoy. Es terrible porque este de Jesús no es un llamado como los demás, es la llamada a la salvación, a la vida, a realizar el sentido mismo de la existencia. Perderlo significa perder la cita con la felicidad. Timeus iesum transeuntem. Tengo miedo de Jesús que pasa, o mejor, que pase Jesús. Solos no podemos responder a la llamada de Jesús. Nos falta la fuerza. A la primera caída nos desanimamos. Por lo tanto, a menudo debemos suplicarle así: atráeme detrás de ti. Corramos. Tú mismo, Jesús, dijiste que nadie puede seguirte a menos que el Padre lo atraiga. Así que el Padre nos atraiga con lazos de amor como lo prometió. Nos atraes con el perfume fragante que emana de tu nombre y que se llama Espíritu Santo. Atráenos tú mismo con la fuerza y la dulzura de tu Eucaristía y déjanos escuchar desde dentro, cuando entres en nosotros, estas palabras tuyas llenas de amor, de aliento, que hoy resuenan entre nosotros. Yo soy la luz del mundo. Quien me sigue tendrá la luz de la vida. María, Madre nuestra, enséñanos a no anteponer nada al Señor Jesús, a dar siempre prioridad a las cosas que nos pides en nuestra misión, a dejarlo todo por el reino de Dios. Amén.